Bienvenidos a este primer Zoom que ofrece la agremiación Argentina de Ortopedia y Traumatología, esta vez en conjunto con la FAUTEP y justamente Estela, que nos va a venir a brindar la información sobre qué es el NUN, cómo utilizarlo, y todo con lo referente al NUN. Estela es presidenta de FAUTEP y también es tesorera de la nueva agremiación, así que Estela es colega de todos nosotros, trabaja en Santa Fe desde hace años, formó desde el inicio parte de la Asociación Regional Local, trabajó en ella, fue miembro de FAUTEP y estuvo en los asuntos gremiales desde siempre. Y bueno, nos va a brindar esta presentación acerca del NUN, que más o menos va a tardar entre 25 y 30 minutos, y después nos va a quedar media hora para hacer algunas preguntas, para que la gente pueda preguntarle cosas a Estela, y los que estemos también en el tema poder intervenir, ayudar. Así que bueno, Estela, te damos pantalla para vos. Ahí estás vos. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, muchas gracias por la presentación. Les agradezco a todos la presencia en la charla. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Ahí estamos. Vamos a ver, hoy me pidieron de AOT, de la agremiación, y yo como presidente de FAOTEP, de dar una charla de cómo utilizar el NUM. A ver si podemos... Dame 2 minutitos. Ahí está. La charla de cómo utilizar el NUM lo vamos a hacer un poco general. No importa el NUM que estemos utilizando, el ideal sería tener todos el NUM 5, pero nosotros habitualmente, cuando fuimos creando las asociaciones, fuimos incorporando el NUM e incorporamos el NUM que estaba en ese momento. Personalmente en Santa Fe nosotros tenemos el NUM 3, que es el NUM que estamos manejando, y nos fue bastante difícil ahora cambiarlo al NUM 5, que lo pensamos hacer, pero como sabemos que estamos haciendo una sexta edición que a lo mejor va a salir el año que viene, nos frenamos un poquito y dijimos, bueno, a lo mejor empezamos el año que viene a hacer las negociaciones para incorporar el nuevo NUM. De todas formas, las bases de un NUM o el otro son las mismas, y para utilizarlo vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es el NUN en realidad? El NUN es el Nomenclador Único Nacional para Traumatología y Ortopedia. Es nuestra mejor herramienta científica. El INO ya quedó totalmente desactualizado, hay muchísimas prácticas que no están. Es nuestro mejor aliado porque lo vamos a tener y es un arma de negociación para nosotros. El NUM es un nuevo idioma que tenemos que hablar todos. Lo tenemos que conocer, darlo vuelta, leerlo para un lado, para el otro, estudiarlo, aprenderlo y aprenderlo, aprenderlo, tomarlo como nuestro, ¿sí? Comprenderlo y tener un conocimiento completo. Y por supuesto tenemos que enseñarlo a las nuevas generaciones o a las asociaciones que en este momento todavía no lo están usando. ¿Cuál es el propósito del NUM? Que todos hablemos el mismo idioma. Y ustedes me van a decir, sí, pero todos con el INOS hablábamos el mismo idioma, pero está muy desactualizado, es algo que ya tiene 50, 70 años y hay muchas prácticas que no están. Es una forma de jerarquizar nuestro trabajo. Nosotros, a partir de imponer el NUM, muchas prácticas van a aumentar el valor automáticamente. Vamos a normatizar todas nuestras prestaciones y vamos a evitar sobreprestaciones, porque hoy en día esto de sumar código, que le pongo, que la toilette, que el tendón, que la fractura expuesta, y voy sumando, llega un momento que no confían en nosotros, entonces vamos a evitar las sobreprestaciones. El NUN es único, es a nivel nacional, es inigualable y es indiscutible. Nosotros sabemos que el NUN puede tener errores y por eso vamos sacando nuevas ediciones, porque vamos agregando, no vamos sacando cosas, sino que vamos agregando cosas, técnicas nuevas que van saliendo, pero es algo que no lo podemos discutir. El NUN está hecho y está pensado por personas que estuvieron muchísimo tiempo
para hacerlo y para planearlo. Se pidió a todas las especialidades que intervinieran para poder planearlo, entonces es indiscutible. Tiene algunos criterios que son que nos van a unir a todos. Entonces tiene un criterio de inclusión, que las patologías se incluyen en un solo acto médico. Nosotros vamos a poner un solo código cada vez que hagamos una prestación. No vamos a poner como poníamos antes, que la toilette, que esto, que el otro. No, es un solo código donde está involucrado todo. Tiene un criterio de unidad, es un solo código, no hay más sumatoria de códigos. Tiene un criterio de verdad, porque ofrece transparencia y sinceridad en el acto médico. Se terminaron las sobreprestaciones y la sumatoria de los códigos. Tiene un criterio de legalidad. El acto médico realizado es lo que se codifica y se factura. Es creíble y tiene sustento legal. Nosotros con esto le estamos dando transparencia a nuestra actividad médica y lo estamos vendiendo para eso. Cuando nosotros vamos a ofrecer incorporar el NUN para nuestros servicios con la asociación, estamos ofreciendo que ser un poco más creíbles que antes, que no vamos a hacer sobreprestaciones. Tiene un criterio de ponderancia y de equidad, que cada patología está ponderada según su complejidad y su región. A iguales patologías en distintas regiones están en el mismo código, o sea, si yo tengo una fractura expuesta en la pierna, o la tengo en el antebrazo, o la tengo en el pie, la fractura expuesta está en el mismo código, o sea que nosotros vamos a tener igualdad para todas las patologías, no importa la región. ¿Cómo lo vamos a vender? Es muy fácil de usar, es muy fácil de auditar porque es un solo código, es muy fácil de aplicar, es fácil de aplicar hasta para el sistema de facturación, porque al ser un solo código lo pueden aplicar fácilmente. Ofrece posibilidades de actualización, y estas actualizaciones son las que van saliendo, porque ustedes dicen, ay, pero van saliendo cada 2 o 3 años un nuevo. Bueno, vamos incorporando patologías. Hay patologías que todavía no están del todo incorporadas. Ahora vamos a ver si podemos incorporar todas las patologías que faltan de oncología y de pediatría y de ortopedia infantil, que hay algunas falencias que hay que agregarlas al nuevo NUN. Ofrece posibilidades, bueno, y tiene normas primarias y secundarias que ahora le vamos a poder hablar una por una, y esas normas primarias y secundarias son las que vamos a negociar cuando nosotros vamos a negociar el NUN en una RT o una prepaga. ¿Cómo está formado el NUN? Tiene 5 regiones: miembro superior, rodilla, pierna y pie, pelvis y cadera y columna. O sea, está formado por regiones del cuerpo. Y a partir de ahí tenemos todas las patologías de miembro superior, todas las patologías de la rodilla, toda la de pierna y pie, y así vamos a encontrarlas dentro del NUN. Cuando nosotros vamos a empezar a utilizar el NUN, nosotros vamos a tener un código alfanumérico con 2 letras y con 4 números. Las primeras 2 letras son la región del cuerpo: miembro superior, rodilla, pierna y pie, pelvis y cadera y columna. Las complejidades siempre son 10, desde lo más simple, que es complejidad 1, a lo más complejo, que es la complejidad 10. Y después vamos a tener un número de orden según la patología. Por ejemplo, nosotros, si estamos hablando de un código MS0202, vamos a saber que estamos hablando de un yeso o una férula dinámica en miembro superior. ¿Qué quiere decir esto? Que es de miembro superior, que es una complejidad baja, por lo cual el yeso es una complejidad baja, y el número 2 es el código, el número de orden, ¿no? Si nosotros hablamos en rodilla, de un código 0601, hablamos de una osteosíntesis de fractura de platillo tibial, intraarticular o con hundimiento. Que por eso yo digo que el NUN hay que aprenderlo y hay que manejarlo y hay que leerlo. ¿Por qué? Porque nosotros en una fractura de platillo tibial tenemos un código 6, que es para una fractura intraarticular,
Pero si lo que tenemos es una fractura que no tiene hundimiento, por ejemplo, o que es una fractura metafisaria, no es un código 5. Entonces hay que leerlo para ver y codificar bien la patología. O sea, es una patología con una complejidad media o media alta en la rodilla. Si nosotros vemos que el código es PP0801, estamos hablando de una artroplastía de tobillo. PP, pierna y pie. 08 ya es una complejidad alta, es una artroplastía en el tobillo. Las normas primarias. Las normas primarias tienen varios puntos y esto hay que leerlo bien para saber cómo facturar. Sobre todo lo tiene que conocer muy bien la gente que factura. Y nosotros para eso tenemos que adoctrinar o enseñarle a la gente que factura. Y muchas veces es necesario aclarar si vamos a poner dos códigos, esto según la norma primaria número 1 o número 2, de complejidades va al 100%, para que la gente que va a facturar pueda entender eso, porque a veces tenemos dos códigos y decimos, ¿cómo? Si esto es uno solo, acá lo vamos a entender. La norma A dice que se puede facturar una sola complejidad por intervención, a excepción de la norma número 2, que después la vamos a ver. En caso de existir prácticas múltiples por la misma vía, inherentes a la misma patología, no especificadas en el nomenclador, se factura la de mayor valor, la complejidad de mayor valor. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a operar un túnel carpiano que tiene un ganglión por debajo del túnel carpiano y voy a facturar la que tenga el valor más importante, el mayor valor. No voy a facturar el ganglión y el túnel carpiano. En caso de no existir alguna práctica en una región, se debe homologar a una similar existente en otra región. Por ejemplo, no se me ocurre nada que no esté hoy en día en el NUM, pero si tuviéramos una patología en miembro superior o en miembro inferior, que por ahí es tiene menos números de orden, que tenemos algo en pierna y pie, una fractura específica de un metatarsiano que no figurara en el nomenclador, lo podemos homologar con una de la mano, ¿sí? Hoy en día ya con todas las revisiones que ha habido, prácticamente no existe esto, pero llegado el caso, si llegara a encontrarse algo, se puede homologar con algo de la mano. ¿Qué pasa en el punto número 2 de las normas primarias? Las intervenciones múltiples o simultáneas. ¿Qué son las intervenciones múltiples? Cuando se practiquen intervenciones múltiples por diferentes vías, por diferentes patologías, no especificadas en el nomenclador, ya sean cirugías simultáneas, diferentes equipos quirúrgicos o sucesivas por el mismo equipo quirúrgico, sean homo o bilateral, se facturarán complejidades por separado y al 100%. En este caso sí podemos poner dos códigos. Por ejemplo, tenemos un paciente politraumatizado con una fractura de platillo tibial y una de muñeca, que vamos a operar las dos en el mismo tiempo, podemos facturar las dos patologías al 100%. Ya sea que la haga el mismo equipo quirúrgico o dos equipos por separado, o que la hagamos en forma simultánea o una a continuación de la otra. El mismo equipo termina de operar la rodilla y opera la muñeca. Esas dos patologías, como son dos patologías distintas, se pueden facturar al 100%. Las patologías que deben realizarse por doble vía, no especificadas en el nomenclador, o en el mismo tiempo quirúrgico, se aplicará un 50% sobre el valor de la complejidad correspondiente. Por ejemplo, una fractura de pelvis que no esté especificada en el nomenclador, aunque ya más o menos están todas en el nomenclador, que tengamos que hacerla por una vía anterior y posterior, se puede poner un 50% del valor de la complejidad correspondiente, podemos aumentar un 50% el valor. No solamente que no van, sino que me embola irme estando. Hola, hola, ¿hay alguien? Cierren el Hola. micrófono. Hola.
Las patologías deben realizarse, las patologías que deben realizarse por doble vía, no especificadas en el nomenclador, en diferentes actos quirúrgicos se facturará el 100% del código que corresponda a cada acto quirúrgico. Y cuando se deban realizar tratamientos a dos patologías diferentes, o sea, que no tengan relación entre sí, no especificadas en el nomenclador por la misma vía de abordaje, en el mismo acto quirúrgico se deberá agregar el 50% al código correspondiente. Esto lo tenemos que tener bien leído y muchas veces hay que especificarlo. En el parte quirúrgico, agregar el 50% por la norma primaria 2B o 2C, entonces la persona que va a facturar va a saber y va a poder justificar y el auditor también lo va a entender. Las reintervenciones. En las revisiones de cualquier recidiva o complicación de cualquier patología, vamos a agregar un 30% a la complejidad original. Si nosotros hablamos de una revisión de cadera, eso figura en el NUN y es una complejidad 9 y no tenemos que agregar un 30% más. Pero si tenemos una fractura de muñeca que se colapsó, se aflojaron los tornillos, se desmoronó y tenemos que reintervenirla, en eso sí le agregamos, es una reintervención y agregamos un 30% sobre el valor de la complejidad original. ¿Sí? Hay algunas reintervenciones que están, sobre todo las revisiones de cadera y de rodilla, están en el nomenclador y eso hay que ver si la patología que vamos a reintervenir ya está en el nomenclador, no hay que poner el 30% y si no, agregamos un 30%. ¿Qué pasa con los injertos óseos? Si nosotros tenemos que hacer un injerto óseo en algún tipo de patología, por ejemplo, vamos a operar y la tenemos con el platillo tibial y vamos a agregar un injerto óseo, nosotros vamos a ver, o vamos a una pseudoartrosis que vamos a agregar injerto, le vamos a agregar un 25% si el injerto es autólogo, si vamos a agregar una cresta ilíaca o injerto que saquemos de donde querramos para esa patología. Si nosotros vamos a usar injerto de banco, es un 15%. Y si nosotros vamos a usar sustituto óseo, vamos a usar un 5%. Las normas secundarias están hechas y es un arma de negociación. Nosotros vamos a ir a negociar el NUN y son las que son prescindibles, por eso son secundarias. Ojalá todos pudiéramos tener las normas secundarias cuando nos acepten el NUN, pero muchas veces es el arma de negociación. Entonces, una de las normas secundarias es las edades extremas. Chicos menores de 10 años o mayores de 65 años, vamos a agregar un 20% de la complejidad. El horario nocturno, el fin de semana o el feriado, también agregamos el 20%. Las cirugías de emergencia, también vamos a agregar un 20%. Pero todas estas cosas no son sumatorias. O elegimos la edad, o elegimos el horario nocturno, o elegimos la emergencia. No le vamos a poner al paciente que tiene 65 años, que lo tenemos que operar de urgencia por una fractura expuesta a las 10 de la noche, un día feriado, no le vamos a poner el 20% por la edad, el 20% por la emergencia, el 20% por el horario nocturno o el feriado, sino que se pone un 20%. Todas estas normas secundarias no son sumatorias. Los ayudantes. Los ayudantes del 1 al 4 llevan un ayudante. O sea, todas las cirugías de las complejidades de la 1 a la 4 llevan un solo ayudante. De las 5 en adelante llevan 2 ayudantes. El tercer ayudante, que son muy pocos los casos que lo vamos a requerir, pero que se pueden precisar, hay que pedirlo con antelación a la obra social.
porque nosotros no está contemplado el tercer ayudante. Entonces vos lo pedís a la prepaga o a la obra social que vas a necesitar un tercer ayudante. El uso de radioscopía. El uso de radioscopía agrega un 5% al valor correspondiente, al código que vamos a hacer. El NUM es una herramienta para la negociación. No siempre se logran todos los objetivos. A veces debemos ceder en algo para ganar mucho. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, no tenemos las normas secundarias a excepción de los ayudantes. Los ayudantes sí, pero no tenemos el resto de ni las edades extremas, ni el día feriado, ni el horario nocturno, ni la cirugía de urgencia, porque fue lo que debimos ceder para poder tener el NUM no siempre se logra. El primer objetivo debe ser la incorporación del NUM al convenio. Después vamos a negociar los honorarios. Si nosotros de entrada, cuando vamos a negociar un NUM, vamos negociando honorarios, perdimos, ya nos van a rechazar directamente. Entonces, tenemos que ir a tratar de incorporar el NUM. Después peleamos los honorarios, pero ya tenemos el NUM adentro, que con eso mejoramos un montón. El NUM fue hecho por la AOT y por la FAOTEP con el respaldo de todas las asociaciones científicas. Fue aprobado y está aprobado en muchísimas asociaciones regionales desde hace años. Creo que Misiones ya lleva 25 años usando el NUM. O sea que está aprobado desde hace mucho. No lo distorsionemos. No hagamos innovaciones, no lo adaptemos, no perdamos este idioma que hablamos todos. Si nosotros empezamos a innovarlo, que subo este código, que bajo el otro, ya está, perdimos, no hablamos todos el mismo idioma, las ART o la obra social o la prepaga van a tener un NUM en un lado, otro NUM en otro, los códigos van a ser distintos en un lado y en el otro. No hagamos innovaciones. Para eso está la gente que se encarga del NUM, de hacer las actualizaciones, pero cuando se hace una actualización no se cambia el nivel de las cosas, se sigue manteniendo la misma complejidad para la misma patología. Se pueden agregar patologías, pero no se cambian el nivel. Las normas se van a aplicar según los convenios y la negociación de cada asociación regional, sin descuidar hablar el mismo idioma. O sea, las normas vamos a negociarlas, vamos a poder decir, bueno, mirá, las primarias las tenemos, las secundarias no, pero siempre hablando el mismo idioma. Hay que seguir luchando porque vamos por el camino correcto. Esta es una foto del día 5 de marzo, que fue el día que se creó la agremiación. Creo que esto es el camino que tenemos que seguir para que todos podamos imponer el NUM y llegar al objetivo que tenemos todos.